Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos dando comienzo a este día miércoles 19 de mayo del año 2021, donde como todos los días que nos levantamos de nuestra cama, nos levantamos con las expectativas de que algo tiene que cambiar, en algo tenemos que ganar y Dios tiene que cumplir en nosotros su buena voluntad. Bien, hermanos, como en todos los días de este devocional Operación Sarepta, quiero leer la palabra del Señor, considerar algunos puntos importantes, luego haremos una corta oración y ya empezaremos este día ayudados por la mano de Dios y parados como una base que no se mueve, la gloriosa palabra del Señor. Muy bien, vamos a leer en el Salmo, en el libro de los Salmos, 138, libro de los Salmos, 138, versículo 7 y 8, 138, versículos 7 y 8. Y dice así la palabra del Señor. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y el versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y en el libro de Primera de Samuel, en el libro primero de Samuel, en el capítulo 23, versículo 14, dice de esta manera, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Así que, hermanos, yo quiero compartir en esta mañana, en este tiempo corto que tenemos del devocional, quiero hablarles que cada vez que algo de parte de Dios viene sobre la vida de un hombre, de una mujer, va a producir una reacción en contra. Y es allí donde tiene que prevalecer nuestra confianza en Dios y saber que aún en medio de las adversidades de la vida, nosotros podemos alcanzar los planes, propósitos y deseos que Dios tiene hacia nuestras vidas. Hoy, como los muchos días hacia atrás, tenemos, hermanos, un ambiente, una atmósfera viciada por el miedo, la aflicción, la preocupación de las naciones ante la situación que estamos viviendo.
Y todo lo que a diario escuchamos y miramos con nuestros ojos, especialmente las noticias, no nos ayudan, porque todo es desaliento, es desánimo. Hay violencia por todos lados, muerte, y en los noticieros de Argentina solamente se habla de la crisis financiera de este país, del avance de este virus y del conteo diario y constante de muertos. También los gobiernos, sin saber qué hacer, te encierran dentro de tus casas, cierran los negocios, las iglesias son cerradas, como una forma ya directamente sin saber para qué, porque al fin y al cabo la situación no cambia. Y sobre todas las cosas, también en medio de esta sociedad convulsionada, los hijos de Dios todos los días tenemos que levantarnos y creer que los propósitos de Dios se van a cumplir en nosotros. El salmista, cuando dice esta expresión del Salmo 138, el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, no lo está diciendo como esas promesas livianas que tomamos los cristianos a veces para expresar frases aprendidas de memoria. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos a diario dicen frases como estas? El Señor cumplirá sus propósitos en mí. Lo que no saben que detrás de eso hubo toda una historia durísima para que el salmista se inspire y pueda decir palabras tan tremendas. A veces por allí escucho a cualquiera que dice, sí, Dios proveerá. Especialmente los que viven en ese falso evangelio llamado evangelio de la prosperidad. Sí, Dios proveerá. Lo que no saben que esa frase se la están quitando a un hombre llamado Abraham en el Antiguo Testamento. En un momento que pareciera de quietud, ya Abraham a los 100 años había logrado tener un hijo con su esposa Sara, también de 100 años. Después de muchos golpes, muchos dolores, nació el hijo de la promesa, Isaac. Pero cuando Isaac tenía entre 11, 12 años, Dios le dijo, Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, y lo vas a llevar al monte Moriat y lo vas a sacrificar para mí. Y tenemos toda una historia de un hombre que camina 3 días con su hijo al lado, con un burro cargado de leña, con un cuerno en el que lleva una brasa para encender el fuego y el cuchillo en la cintura.
tiene que matar a su hijo. Y en ese momento, hermanos, Abraham sabe que los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Dios le había dado ese hijo para que de ese hijo naciera una nación, la nación de Israel. Ahora se lo pedía, que lo sacrifique, que lo mate, cosa que hacían los cultos paganos. Pero Abraham, obediente, avanza hacia ese monte. Y su hijo le pregunta: papá, ¿tenemos la leña? ¿Tenemos el fuego? ¿Tenemos el cuchillo? ¿Dónde está la ofrenda, el sacrificio? Y así sale del dolor de ese corazón de un padre que tiene que levantar ese cuchillo sobre el cuello de su hijo. Y le dice: Dios proveerá. Y aún así sigue el proceso. Abraham ata a Isaac, lo pone sobre el altar, y cuando lo va a matar, Dios dice: detente, porque hoy he descubierto que eres capaz hasta de dar tu hijo por obedecerme. Y cuando miró a Abraham a un costado, estaba un carnero de Moriah, trabado por las astas, por las espinas. Y allí lo tomó y lo mató sobre el altar, adorando y volviendo a la casa con su hijo, y sabiendo que desde ese momento la expresión Dios proveerá era muy fuerte, era de mucho valor para su vida. Por eso, hermano, cuando nosotros decimos cosas, a veces las decimos sin saber el porqué de esas expresiones. David, en el momento que sabe que Dios lo va a poner en el reino, no se imagina todo lo que va a pasar. Porque cuando tiene entre 17 y 18 años, el rey Saúl descubre que él ha sido desechado del reino por rebelde, por infiel. Y entonces también sabe que ese muchacho músico del reino lo va a suceder, se va a sentar en su trono. Y enloquecido por su rebeldía, Saúl persigue a David más de 10 años. Diez años lo persigue a David para matarlo. 10 años, y dice aquí, Primera de Samuel 23, 14, que hemos leído en esta mañana: y lo buscaba Saúl todos los días.
La persecución de 10 años fue todos los días. Y la última expresión del versículo 14 es, pero Dios no lo entregó en las manos de Saúl. Así que, ¿cuántos de nosotros tenemos la larga experiencia que cada vez que Dios va a cumplir algo en nuestras vidas, va a producir una reacción en contra? En el caso de David, qué sé yo, hubiera sido tan lindo en un culto decirle, David, tú vas a ser rey, te vas a sentar en un trono, como hacen los falsos profetas hoy en día. Ah, sí, hermana, usted tiene una coronita de oro en la cabeza y usted, hermano, va a alcanzar metas, pero gigantes. Dios está por hacer algo grande con usted. Los profetas de hoy parecen el horóscopo de los periódicos y las revistas. Sí, todo te va a ir bien en este día. En el caso de David, fueron 10 años que Saúl lo persiguió. No fue una promesa o una profecía de algún culto común. Era la promesa de Dios sobre la vida de David, pero produjo que por 10 años, todos los días, sea perseguido. Y muchos de nosotros, hermanos, a veces no soportamos las pruebas un día, 2 días, una semana, y ya comenzamos a quejarnos delante de Dios. David todos los días repetía, yo sé que mi Señor cumplirá sus planes en mí. Pero todos los días de esos 10 años que fue perseguido, todos los días, no tenía ningún tipo de protección, de descanso, a causa de la persecución de Saúl con su ejército, sus caballos, sus perros. Y sucedió que en esos 10 años, 3 cosas fueron alteradas por la persecución de Saúl. En primer lugar, no tuvo descanso. Cuando David estaba por dormir sobre un árbol, detrás de una piedra, arriba de unas rocas, en el desierto de Sif, ya estaba Saúl allí buscándolo para matarlo. Ya venían los perros olfateando el rastro de David. Y David no dormía bien. Como muchos hoy que se acuestan y comienzan a dar vuelta en la cama sin poder dormir por las preocupaciones, por las responsabilidades que tenemos todos los días. David, en estos 10 años, no comió bien, porque cada vez que iba a preparar su comida, ya estaba el ejército de Saúl detrás de sus pasos. Y pasó muchos días de hambre, de necesidad.
Cuenta la historia de David en la Biblia, que perseguido y hambreado como estaba, llegó hasta el templo de Not, un lugar donde los padres de David lo habían llevado de niño a ese templo. En el templo de Not había 100 sacerdotes que conocían a David desde que era chico. Y allí se presentó un día David, hambriado, porque no podía conseguir un pedazo de pan. Cuando el sumo sacerdote de Not lo encontró a David en la puerta, dijo: David, ¿qué te pasa? Y David tiene que mentir. Dice: estoy con unos soldados aquí, con unos hombres que me acompañan, y no hemos cargado pan, necesitamos comer. Y el sacerdote dice: David, el único pan que hay es el pan de la mesa de los panes en el lugar santo. Pero ese pan no puede comerlo cualquiera, solo los sacerdotes. Porque si lo come otro puede morir. Y David pensó: o como algo y me muero, o como estos panes y Dios me mata. Así que le dijo: sacerdote, dame esos panes. Y David comió de esos panes. Y Dios no le mató. No le mató en medio de esta necesidad. Luego le dijo: mira, salí tan rápido, le dice al sacerdote, porque David estaba haciendo cosas, acuérdense, no duerme, no come bien, y ahora le pregunta al sacerdote: ¿no tienes un arma para prestarme? Porque ha sido tan rápido el mandato de Saúl, que he salido disparando y no he levantado armas. El sacerdote lo mira y dice: bueno, en las iglesias no tenemos armas, pero sí está en el altar, está la espada que tú consagraste a los 13 años, la espada de Goliat, del gigante. Es lo único que hay. Y David dice: dame esa espada. Si no hay otra, dámela. Y sale David con la bolsita de panes y con una espada gigante que no puede manejar porque es pesada. Pertenecía a aquel a quien él había vencido. Hermanos, muchas veces en reuniones antiguas, cuando todo estaba bien, cuando no había prohibición de ir a la iglesia, cuando podíamos hacer convenciones, congresos, días especiales, aniversarios, ¿cuántas veces hemos cantado, hemos consagrado nuestra vida, le hemos prometido el oro y el moro a Dios? Bueno, ahora, en esta persecución, en esta situación que estamos viviendo, que ya ha pasado
todo el 2020 y ya vamos a mitad del 2021 en una situación adversa y violenta que se ha levantado sobre la tierra, especialmente contra los hijos de Dios. ¿Podemos defender hoy todas esas palabras que hemos dicho en el pasado? Señor, te voy a servir hasta la muerte. Señor, te entrego mi vida, todo hasta el fin. Es mejor estar en tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Bueno, ahora hay que cumplirlo. Pero ahora hay que cumplirlo en medio de las luchas, de las guerras, de la persecución. ¿Cuántas personas no duermen? Y hay otros que a causa de las depresiones duermen todo el día. ¿Cuántos hay que no comen porque tienen un nudo en la garganta? ¿Cuántos hay que comen en forma exagerada, dañando su físico? Y voy a decir algo más. David, después de llevar esa espada pesada, llega Saúl al templo de Not, y cuando se entera que los sacerdotes le dieron el pan y la espada, el loco Saúl, que persigue a David por 10 años, mata a todos los sacerdotes del templo de Not. Pagaron con su vida el haber ayudado a David. David no sabía en los problemas que había metido al sacerdocio de Not con su hambre y su persecución. Y ahora Saúl, sabiendo que está cerca, David lo persigue hasta llegar al límite entre Israel y los filisteos. Y cuando David ve que Saúl se le viene con el ejército encima y ahora él está solo, tiene que tomar una decisión: caer en manos de Saúl o entrar dentro del territorio filisteo. Y a veces, hermano, en medio de las situaciones que vivimos todos los días, nosotros también tenemos que tomar decisiones. Y a veces en la locura de vivir huyendo, de no dormir bien, a veces tomamos decisiones desacertadas. Nunca tomes decisiones enojado. Nunca tomes decisiones en amargura, porque después te vas a arrepentir. David en ese momento, sin dormir bien, sin comer bien, cansado de ser perseguido, ahora tiene que tomar una decisión. ¿Me quedo y lo enfrento a Saúl y me mata con todo su ejército, o me meto en los filisteos? Y decide entrar al territorio filisteo, a una de sus ciudades. Filistea tenía 5 ciudades. Y David entra a la que está ahí cercana, la ciudad de Gat. Y saben, hermano, que hacía años que en Gat había carteles por todas partes que decían: recompensa por David, vivo o muerto.
porque es el que nos mató a nuestro gigante Goliat. Goliat era de Gat. Ahí vivían sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, todos gigantes de 3 metros. Y David había matado años atrás a Goliat y ahora estaba entrando a esa ciudad para salvar su vida, donde tenía él pedida su cabeza. Así que no solo entró, sino que llevaba la espada de Goliat arrastrando. Y cuando la gente los reconoció, empezaron a gritar: es David, hay que matarlo. Y enseguida fue rodeado por el ejército de Gat. Y cuando David miró hacia la frontera a ver si volvía, ahí estaba el loco Saúl con su ejército diciendo: vení, vení David. Pero ya era tarde, estaba en medio de un gran peligro. Y saben que el rey se acerca y dice: ¿es David? Sí, dice, es David, el que mató a Goliat, nuestro paladín, nuestro gigante. Aparecieron los gigantes familiares de Goliat y dijeron: por favor, nosotros queremos torcerle el cuello a David. Encima no tiene otra cosa más que venir con la espada colgando. Y en ese momento, hermanos, de gran peligro, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? En el caso de David, enseguida dijo: entré con la espada, no me di cuenta de entrar a la ciudad de Goliat con la espada de Goliat que él había matado. Seguramente que alguno dijo: la verdad que David está loco para venir así. Y entonces, ¿qué hizo David? Se hizo el loco. Se hizo el loco. Empezó a escupir. Comenzó a tirar saliva sobre su pecho. Y tomando trozos de carbón o de ladrillo, comenzó a escribir en las paredes: muera Goliat, abajo los de Gat, sean destruidos los filisteos. Y entonces el rey dijo: ¿qué le pasa a este hombre? Y los sacerdotes de Dagón que estaban cerca dijeron: este hombre está loco. Está loco. Bueno, hay que matarlo, dijo el rey de Gat. Y los sacerdotes dijeron: no. Las leyes de nuestros dioses dicen que no hay que tocarlo a los locos, porque van a traer maldición sobre la nación. Entonces el rey preguntó: ¿y qué vamos a hacer con este loco de David? Dice: hay que darle de comer. Y hay que cuidarlo, que no muera en nuestra tierra. Y los filisteos que hasta ese momento lo iban a matar, ahora le dan de comer, lo cuidan, lo refugian. Y por 6 meses David está en ese lugar tranquilo. Saúl ahora se vuelve de la frontera porque ve que no sale David. O calcula que ya los filisteos lo han matado. Y David, después de 6 meses de estar gordito, bien dormido, escapa de los filisteos, vuelve a su tierra y entra a la cueva de Adulán, donde 400 hombres desgraciados, endeudados,
pobres como una rata, amargados, depresivos, con surmenage y tristes. Se van a poner detrás de David, de un hombre que pasó todo eso, pero que ahora les va a enseñar a limpiarse las lágrimas, a vivir en medio de la persecución y a cumplir los propósitos de Dios. Esos amargados, endeudados y tristes, años después llegan a ser los valientes de David. De allí salen sus generales del ejército más poderoso de Israel. Así que en esta mañana, hermano, ¿te sientes perseguido? ¿Te sientes abatido por toda la situación que se está viviendo? ¿Por lo que te está pasando? Tus negocios, tus recursos se están acabando. Pero en esta mañana podemos decir, como David, que años después, cuando se recopiló los salmos, los cánticos que él había hecho, en el 138:8 dice David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y tu misericordia, Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así que, hermanos, hoy sí, la persecución va a ser terrible. Pero hemos leído, mas Dios no permitió que sea entregado en manos del enemigo. Y ese Dios está con usted y conmigo. Así que oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana porque en medio de mis luchas, en medio de mis contratiempos, tu mano está para cuidarme. Tú no impides que seamos perseguidos. Tú no impides que seamos presionados a no dormir, a no comer bien, a tomar decisiones alocadas. Pero sé que al final de todo, tú cumplirás tus planes en mi vida y en la vida de mis hermanos. Ayúdanos y danos la fuerza en este día para no caer, para no rendirnos, para seguir adelante. Bendice, Señor, a los que están pasando por enfermedad, por dolencias, por problemas, por situaciones difíciles. Ayúdalos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Mañana, si el Señor lo permite, 7:30, 7:35, estaremos dando comienzo otra vez a Operación Sarepta, el devocional de lunes a viernes. Y hoy, con los grupos de estudio de WhatsApp, de Telegram, vamos a mirar la segunda parte de la vida de Nehemías, cuando él tiene que enfrentar al rey Artajerjes para pedir permiso de su trabajo y volver a Jerusalén para ver en la condición que están sus hermanos. Así que eso lo vamos a mirar a la tarde y se llama este estudio Construir en tiempos de desaliento. Y seguramente que alguna fuerza de parte de Dios vamos a sacar
de su gloriosa palabra. Así que hermanos, desde Santiago del Estero, un abrazo grandote para todos ustedes. Y el Señor cumplirá sus planes si siguen adelante, si siguen confiando en el Señor. Así que mañana nos vemos, si el Señor lo permite. Amén y amén.